Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. ¿Todos? Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: He aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, pues vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. ¿Todos? Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Todos? ¿Por qué dijiste: es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Y todos en el 20. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y le acompañaron, y a su mujer con todo lo que tenía. El hermano Jack Hyles, quien fue el pastor que me entrenó, contaba mucho esta historia. Cuando él entró al Army, al ejército de los Estados Unidos, en una de esos ejercicios, se acercaron unos soldados en un jeep de la militar y dijeron: necesitamos no sé cuántos voluntarios. Y el hermano Hyles llevaba ya medio día caminando y estaba cansado, y dijo: nada puede ser peor que esta caminata. Y todavía le quedaba la mitad. Se subió al jeep sin saber lo que estaba haciendo, solo para después darse cuenta de que todos esos voluntarios los entrenaron para ser paracaidistas. En aquellos tiempos, durante la guerra, muchas de las invasiones eran soldados que salían de aviones y caían sobre el territorio enemigo. En ese entrenamiento, el hermano Hyles, de todos los que estaban entrenándose para ser parachutes, paratroopers, paracaidistas, también estaba el grupo que era el que empacaba el paracaídas en la mochila de los soldados, de los paracaidistas. Y él era parte de ese grupo. Al lado de él, en la línea de ensamble, había un muchacho del estado de Ohio que era bien amigo de él, y era de apellido Collingsworth. Yo no me acuerdo el nombre, el primer nombre. Do you remember? No. Era de apellido Collingsworth. Se hicieron bien amigos. Entonces, cuando tenían ejercicios de brincar, era un batallón como de 1,000 soldados que eran paracaidistas. 300 de ellos eran los que empacaban el paracaídas. Y en ese grupo estaba el hermano Hyles. En este día de ejercicio, fueron a brincar del avión, a saltar del avión, pero los que empacaban el paracaídas, eran los primeros que tenían que saltar, para que cuando llegaran abajo, ellos miraran el resto de los soldados que brincaban. Al hermano Hyles, a Collingsworth y otros 290 y pico de estos soldados, fueron los primeros en saltar del avión. Y entonces los otros aviones con los diferentes soldados iban
brincando, saltando del avión. Y cuando ellos empacaban el paracaídas, ellos tenían que poner en un papelito el nombre de ellos y poner ese papelito dentro de un bolsillito que había en el paracaídas, en la mochila. En este día en particular, Van House ya había brincado y estaban mirando hacia el cielo, viendo los demás soldados brincar, cuando de momento uno de los que estaba ahí abajo, de ese grupo de 300, gritó y dijo: ¡miren! ¡A streamer! Ese es el término que le dan a los paracaídas que se enredan, un enredo. Y lo que sucedía era que el paracaídas se enredaba en sus propios cordones. Y cada soldado que brincaba tenía, aparte del paracaídas, tenía uno que era la reserva, en caso de que el primero no funcionara. Pero el problema con un enredo o con un streamer es que muchas veces el paracaídas enredado enredaba también el de reserva. Y cuando este muchacho notó a este paracaidista saliendo del avión enredado con el paracaídas y dijo: ¡un enredo!, vieron a ese muchacho literalmente caer a su muerte al piso. Al fin del mensaje les diré el fin de esa historia. En esta noche el Señor ha puesto en mi corazón predicar un mensaje muy pastoral. Y yo quiero que tú me escuches, tratar de ayudarte, tratar de que entiendas la importancia de la verdad que voy a predicar esta noche acerca del precio que pagamos por no hacer la voluntad de Dios. El precio que pagamos por no hacer la voluntad de Dios. Señor, en estos minutos, tal vez media hora es todo lo que tengo, ayúdame a predicar este mensaje y que cada quien me escuche bien y ayúdanos a entender. No estamos aquí para vivir para nosotros, Señor. Cuando todo acabe y nos paremos frente a ti, vamos a rendir cuentas al Dios que nos creó y al Dios que nos salvó y nos compró con su sangre. Y Señor, tú nos tienes aquí para hacer tu voluntad y tú te mereces que la hagamos. Eres nuestro creador, eres nuestro salvador. Ayúdanos, Señor, por favor, a entender este principio, esta verdad esta noche. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Pueden tomar asiento. No quiero que me sigas bien. Sígueme con mucha cautela. Les prometo que voy a predicar rápido porque quiero que puedan pasar un tiempo de convivio y disfruten. Entonces sígueme. Dios había llamado a Abraham. Su nombre no es Abraham todavía. El nombre de él es Abraham. Y Dios lo llamó a que saliera de Ur de los Caldeos y que se fuera a la tierra de los cananeos. Los cananeos eran gente pagana que habían vivido ahí por años. Y Dios le dijo a Abraham: salte de Ur y vete a la tierra que te voy a mostrar. Era la tierra que eventualmente Dios se la iba a dar a él y a su descendencia, y lo que eventualmente se convertiría en la nación hebrea. Cuando Abraham llegó a Canaán, dice la Biblia que hubo hambre en la tierra. Ahora síganme. Era la voluntad de Dios que Abraham estuviera en Canaán, hubiera comida o hubiera hambre.
Cuando leemos el verso 10, hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Ahí ese verso revela lo que nosotros llamamos la lógica humana. Como hay hambre y en Egipto hay oportunidad, pues vámonos. Hay que darle de comer a la familia. No hay otra. Escúchenme. Yo siempre se los he dicho, que porque algo sea lógico no significa que sea ¿qué? Bíblico. Y Abraham sufriría graves consecuencias por haberse salido de la voluntad de Dios. Y si no hubiese sido por la gracia de Dios, Abraham hubiese arruinado su vida y tal vez nunca hubiéramos oído de él. Pero aún así hubo consecuencias que vinieron a la vida de Abraham por no haber hecho lo que Dios le dijo: vete a la tierra que yo te mostraré. Porque haya venido hambre no significa que él debía irse. Era la voluntad de Dios que él estuviera ahí, hubiera hambre o hubiera comida. Yo quiero que veamos esto, para que nos demos cuenta, podamos comprender el grave error que cometemos cuando no hacemos la voluntad de Dios. Yo quiero que primero veamos el lugar a donde vino el hambre. Dice que hubo hambre en la tierra, verso 10. ¿A qué tierra se refería? Verso 1 dice, pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. En el verso 5 dice: tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra ¿de qué? Y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Muchas veces, hermanos, dentro de la voluntad de Dios, habrá momentos que causarán que la voluntad de Dios sea grandemente retada. Por lo general, los buenos tiempos en la voluntad de Dios no lo causan. Qué fácil es cuando todo va bien. Pero son los tiempos malos o los tiempos difíciles los que causan que la voluntad de Dios sea retada, dudada. Inmediatamente que vino el hambre, Abraham concluyó que fue un error haber venido a la tierra de Canaán. Y así es como pensamos nosotros. Pensamos que si el agricultor está en la voluntad de Dios, que va a tener buena cosecha. Pensamos que si el vendedor está en la voluntad de Dios, que va a tener mucha ganancia. Pensamos que si el pastor está en la voluntad de Dios, que la iglesia va a ser grande. Pensamos que si el miembro está en la voluntad de Dios, tocante a las ofrendas, que Dios lo va a prosperar. Pero si le va mal al agricultor, o le va mal al vendedor, o le va mal al pastor, o le va mal al miembro, concluimos que fue un error y estamos fuera de la voluntad de Dios. Pero la voluntad de Dios no está basada en el éxito que por fuera mostramos. La voluntad de Dios está basada en la palabra de Dios. No hay nada en la Biblia que nos indique que estar en la voluntad de Dios siempre significa que tendremos buenos tiempos.
que nada nos saldrá mal. Solo porque había hambre en la tierra de Canaán, no significaba que Abraham se debió haber ido. Abraham tenía la palabra de Dios para confirmar que Canaán era donde Dios lo quería a él. La Biblia dice en Hebreo que Abraham salió sin saber a dónde iba. Cuando él llega a Canaán, Dios se le aparece. En el verso 7, él le dice, a tu descendencia daré esta tierra. Él tenía la palabra. Él tenía la confirmación. Dios lo sacó de Ur, él obedeció, él salió, sin saber a dónde iba, comenzó a caminar. Cuando llega a Canaán, Dios se le aparece y le dice, a ti y a tu descendencia daré esta tierra. Y él hizo un altar. Más adelante te voy a decir para qué fue el altar. Hambre o no tenía que ver nada con determinar si ese lugar era o no era la voluntad de Dios. A veces en la voluntad de Dios, Dios va a querer que pases necesidad para probar si verdaderamente confías en su palabra. Si tenemos la palabra de Dios, eso es suficiente evidencia para determinar si algo es o no es la voluntad de Dios. Por eso, por lo que es de suma importancia, iglesia, de que conozcas la Biblia, de que la leas y la estudies, porque eso es lo que verifica si estamos o no haciendo su divina voluntad. De otra manera, si no nos dejamos llevar por la Biblia, llegamos a conclusiones incorrectas. Cuando vienen momentos de prueba, te vas a poner a dudar, no, que esto no me va bien, que no tengo dinero, que me voy para allá, que si esto, que si lo otro. Yo no sé cuántas personas se han sentado en las sillas de nuestra iglesia, en las bancas de nuestra iglesia, y han dado testimonio que el Señor me trajo aquí solamente para de momento pasar por una prueba y se desaparecen. Cuando venimos a ver, nos encontramos desobedeciendo a Dios y pagando graves consecuencias. Cuando la voluntad de Dios es retada, nos encontramos dudando la validez de las promesas de Dios. Y Dios le había dicho a Abraham que lo iba a bendecir. Eso fue suficiente evidencia para Abraham quedarse ahí. Pero ahora que había llegado el hambre, en vez de lucir como una bendición, ahora lucía como una maldición. Y tenemos que tener mucho cuidado que no vayamos a actuar como la gente incrédula. La gente incrédula se burla cuando aparentemente las promesas de Dios no se cumplen. El hombre natural, el hombre inconverso, no puede entender los caminos de Dios y no entiende la manera en que Dios obra. Nosotros los cristianos sabemos que todo obra para bien a los que aman a Dios. Nosotros entendemos por la palabra de Dios que la prueba en la vida cristiana es la manera en que Dios se manifiesta. Es como Dios hace real su palabra en nuestras vidas. Es por medio de las pruebas que nosotros recibimos las bendiciones de Dios. En 2 de Corintios 4:17 dice la Biblia, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Si una leve tribulación hace tanto por nosotros, imagínate lo que una grande tribulación hace. Pedro en su carta describe la prueba de nuestra fe como más preciosa que el oro. Y eso no suena como una maldición, al contrario, suena como una bendición. Pero tenemos que entender, Cristo mismo dijo que con nosotros que queremos vivir para Él vamos a ser perseguidos. Las pruebas dentro de la voluntad de Dios puede que luzcan por encima como una burla a las promesas de Dios.
pero con el tiempo van a revelar lo contrario. Entonces, vimos el lugar donde vino el hambre. Ahora mismo, tú estás en una situación, en una posición en tu vida cristiana, donde tal vez tu fe está siendo probada. Y te vienen cosas a la mente. Ten cuidado. Ten mucho cuidado. Porque un paso en falso y es un efecto de dominó. Ahora quiero que veamos, número 2, el tiempo cuando vino el hambre. Nada desafía tanto nuestra obediencia a la voluntad de Dios como los tiempos difíciles. Muchos están dispuestos a obedecer a Dios en buenos tiempos. Pero si la obediencia les trae experiencias difíciles, circunstancias fuertes, ya estamos listos para tirar la toalla. Y no vamos a estar mucho tiempo en el camino de la obediencia antes de que nosotros, nuestra determinación de hacer la voluntad de Dios sea aprobada. Entienda esto, cada vez que usted escucha un mensaje y Dios le habla, y usted viene al altar y hace una decisión, te garantizo que es cuestión de tiempo, el diablo te va a empezar a tirar dardos en la mente. Y el Señor va a permitir la prueba. Él la va a permitir para ver si verdaderamente tú confías en lo que Él dice. Es interesante notar que el hambre que vino a la tierra vino inmediatamente después de Abraham haber llegado a la tierra prometida. ¿Te imaginas todo ese tiempo que él caminó? Yo no sé cuánto el tiempo él caminó. Él se llevó a Lot, se llevó a su esposa Sarai, se llevó sus bienes, comenzaron a caminar y caminar, yo no sé, por desiertos, por valles, por montañas, caminando. Yo no sé si estuvieron caminando semanas, meses, par de años, yo no sé. Yo solamente sé, y me puedo imaginar que cuando él llega a Canaán, y está viendo, está en la tierra de los cananeos, hay cananeos por donde quiera, y Dios se le aparece y le dice, a ti y a tu descendencia les daré. ¿Tú te imaginas la victoria? ¿Te imaginas a Abraham el gozo? ¿Por qué tú crees que edificó altar? Él edificó un altar y alabó a Dios, adoró a Dios. Abraham está tan contento porque Dios le reveló, este es el lugar. Muchos de nosotros a veces pensamos en la voluntad de Dios como algo que Dios nos va a enseñar ahora, rápido. Pero a veces Dios se tarda. Dios se tardó 25 años en darle un hijo a Abraham. Y de momento viene el hambre. Y Abraham dice, Señor, ¿dónde estás? Ahora hay hambre aquí y tú me dijiste. Y tal vez hasta Dios no le respondió. Pero Dios no tenía que responderle, ya le había dado la confirmación, ¿cierto o no? Y muchas veces el tiempo o la temporada en que nos viene la prueba tiene mucho que ver con haber tenido una gran victoria en la vida. ¿Se acuerdan de Noé? Que por 120 años estuvo martillando y martillando y martillando y martillando, haciendo un arca donde nadie había visto la lluvia venir. Se mete al arca y viene el diluvio. Dios cumple su palabra, salen del arca. ¿Y qué termina haciendo? Emborrachándose. Elías se escondió por casi 6 meses. Finalmente el rey Acab y él se encuentran en el monte Carmelo. Dios le da una tremenda victoria a Elías, fuego desciende del cielo, quema el holocausto, mataron a los 400 profetas de Baal en el río, tremenda victoria. Y al otro día recibe un WhatsApp de Jezabel.
que ella le va a cortar la cabeza a él y lo tenemos metido dentro de una cueva, deprimido, queriendo morir y queriendo suicidarse. Cuando Abraham llegó a Canaán, él edificó un altar. Escúchame, él estaba en medio de Canaán, estaban los cananeos por todos lados. Todos esos cananeos eran unos paganos idólatras que adoraban toda clase de dioses. De momento este extranjero llega. Yo estoy seguro que la gente lo notó. ¿Quién es este? Y él edificó un altar como testimonio de que él servía al Dios verdadero. Los cananeos tal vez vieron el altar, tal vez vieron a Abraham edificarlo, tal vez le preguntaron y él dijo, yo sirvo al Dios de Israel, o el Dios del cielo y la tierra, porque Israel todavía no existía. Y hermanos, muchas veces nuestra fe tiene que ser probada en público. Porque las victorias han sido en público. Y el tiempo después de una victoria espiritual es bien crítico. Si no nos cuidamos, tenemos tendencia de enorgullecernos o bajamos la guardia. Pero muchas veces la prueba de nuestra fe viene inmediatamente después de una gran victoria. Dios permite la prueba para que nos mantengamos humildes. Eso fue lo que Pablo le dijo a los corintios en la segunda carta. Aparentemente Pablo tenía algo de problema o alguna debilidad con el orgullo. Y él dijo, pues para que yo no me gloriase sobremanera, me fue enviado un mensajero de Satanás que me bofeteara. Y yo le pedí al Señor 3 veces que me lo quitara y el Señor me dijo, no, bástate en mi gracia. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Además, Satanás se aprovecha. Él te estudia a ti y me estudia a mí como él estudió a Job. Y Dios le dijo, ¿no has considerado a Job que es el mejor cristiano de toda la tierra? Y rápido Satanás le dijo, oh, claro, tú le pagas, pero quítale lo que tiene para ver cómo te maldice. Y el diablo te estudia y me estudia y él sabe por dónde meterse. Él sabe por dónde atacarte. Y en el momento que tú menos esperas, ¿por dónde fue que atacó Moisés? Moisés era el hombre más manso. ¿Y qué terminó Moisés haciendo para que Dios no lo dejara entrar en la tierra prometida? Perdió el temperamento. David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y terminó con Betsabé cometiendo asesinato. Pedro era un hombre muy presumido. Voy contigo hasta el fin. Y terminó negando al Señor. Y el diablo nos estudia. Nos analiza. Sabe por dónde meterse. Y frecuentemente él trata de usar la prueba que Dios permite en nuestras vidas para crear dudas en nosotros de que la voluntad de Dios tal vez no era eso. Por eso es que tenemos que tener cuidado cuando Dios nos bendice. No podemos dejar que las bendiciones nos eleven al orgullo o nos haga bajar la defensa. Vienen los tiempos difíciles y es bien fácil dudar la voluntad de Dios. Comenzamos a racionalizar la voluntad de Dios, a excusar nuestras decisiones, nuestras reacciones. Miramos las circunstancias, nos dejamos llevar por la lógica. Después de todo, en Canaán no iba a poder cuidar de su familia. No había comida. Había toda clase de prosperidad y oportunidad para su familia prosperar. Pero hermanos,
entienda que muchas veces las circunstancias, aunque aparentan bien, las apariencias engañan. Yo no estoy diciendo que no podemos incluir circunstancias que vienen para guiarnos a hacer decisiones, pero ese no es el único recurso. Y nunca, 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 nunca se deje llevar por dinero haciendo la voluntad de Dios. Nunca. Si hubiese sido por dinero, yo no hubiera estado aquí ahora mismo. Si hubiese sido por dinero, yo no hubiera aceptado el pastorado de esta iglesia 21 años atrás. Porque esta iglesia no me podía pagar. Y yo me vine a dar cuenta de eso después que acepté el pastorado. Hubieron momentos cuando no teníamos. Yo recuerdo una mañana cuando vivíamos en los apartamentos de la Denton que no teníamos comida. No sabíamos, yo me arrodillé y le dije al Señor, Señor, danos de comer. Y yo no sé si fue a la hora, a las 2 horas o ese mismo día, esa misma mañana. Nunca se me olvida la hermana Magda. Ella y el hermano Gutiérrez nos trajeron de comer, una compra, pero la hermana Magda llegó con la lengua por fuera porque vivíamos en el 3er piso y la pobre estaba ya que... Pero Dios sabía lo que necesitábamos. Si hubiese sido por el dinero, por la lógica, yo hubiera renunciado. En Lombio había un grupo de personas que todavía estaban llorando porque yo me había ido. Pero no saben lo agradecido a Dios que estoy. De que yo no decidí por dinero. Porque cuando Dios te guía, Dios provee. Ahora quiero que veamos los errores que Abraham cometió. Y termino. En el verso 11 dice la Biblia, y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te preservarán la vida. Lo que Abraham hizo fue malo. Pero en Egipto, eso era la clase de conducta que se vivía. El problema con salirnos de la voluntad de Dios, hermanos, es que somos más propensos en pecar y seguir pecando después de haber cometido errores. Es una cuesta abajo. Es un efecto de dominó. Un pecado genera otro pecado. Y no es hasta que volvamos a la voluntad de Dios. Hubieron ciertas cosas que Abraham demostró, ciertas reacciones. Cuando él se salió de la voluntad de Dios, empezaron las reacciones incorrectas. Primero vino el miedo, la falta de paz y la intranquilidad. Él le dijo a la mujer, ¿sabes qué? Tú eres una mujer muy preciosa y cuando te vean los egipcios y sepan que tú eres mi esposa, me van a matar a mí y se van a quedar contigo. Así que dile que eres mi hermana. Cuando uno vive por fe, la fe da paz. Pero cuando dejamos de andar por fe y nos dejamos llevar por la vista, se nos va la paz. En Isaías 26:3, este es un buen versículo para algunos de ustedes memorizárselo. Tú guardarás en completa ¿qué? Paz a aquel cuyo pensamiento en ti ¿qué? Persevera. ¿Por qué? Porque en ti ¿a qué? Luego vino el egoísmo. Primero el miedo, ahora viene el egoísmo. En el verso 13, él le dijo, di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya. Cuando uno se enfría espiritualmente, se promueve el egoísmo, el yo. Ahora ya no tiene nada que ver con, a mí no me importa lo que,
A mí no me importa que pase esto, a mí no me importa lo que piensen ellos, a mí no me importa lo que pase con aquellos, a mí no me importa. Ahora, esa es la tendencia de una persona que se sale de la voluntad de Dios, es yo. La actitud de Abraham era querer cuidarse de sí mismo al precio de él arriesgar a su propia esposa. Él expone a Sara a la conducta inmoral de los egipcios, por él estar pendiente más a su propia vida, a lo que una persona puede llegar cuando se sale de la voluntad de Dios. Luego vino el engaño. El plan de Abraham fue que Sara mintiera. Algunos justifican lo que Abraham dijo porque Sara era una media hermana. Y como quien dice, él estaba diciendo la verdad. Pero media verdad o media mentira sigue siendo mentira. Y lo importante aquí es que lo que Abraham le dijo a ella que dijera era con la intención de engañar. Y Dios mira nuestras intenciones y Él mira nuestros motivos cuando Él juzga nuestros labios, nuestras palabras. Viene el miedo, la falta de paz, la intranquilidad, viene el egoísmo, viene el engaño y por último viene el agravio. Verso 14 dice, aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera y también lo vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de ella y fue llevada la mujer de a casa de Faraón. E hizo bien Abraham por causa de ella y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Lo que sucede es que los cananeos, los egipcios tenían una conducta de que el faraón era como un dios. Y cuando vieron a la esposa de Abraham, a Sarai, y la vieron de hermoso aspecto, alabaron a esta mujer frente a él, la mandan a buscar porque al faraón no se le negaba nada. Y lo más probable es que ella dijo, soy hermana de él. Lo más probable es que Abraham dijo, ella es mi hermana. Mintieron. ¿Cuánto quieres por ella? Y le pagaron, le dieron toda clase de riqueza por Sarai. Pero la Biblia dice que Dios hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas. No, la Biblia no especifica qué fueron las plagas. Solamente especifica que fueron grandes plagas a él y a su casa. Lo suficiente para Faraón darse cuenta de que lo que él hizo, lo que él estaba haciendo o lo que estaba por hacer era malo. Tal vez, algunos estudiantes de la Biblia especulan que Faraón y su casa recibieron una enfermedad física que les impedía la intimidad. Fue algo que fuera de lo normal. Y algo que detuvo a Faraón de tomar a la mujer de Abraham. Y Dios dice que lo hizo por causa de Sarai, mujer de Abraham. Dios tuvo que intervenir. Y gracias a Dios por la gracia de Dios, que a veces aún en nuestros errores, Él interviene y lo estaba haciendo para poder salvar la línea mesiánica, porque Dios había dicho con su palabra, Él dijo, yo te voy a bendecir a ti y a tu descendencia. Y Dios nunca falla en cumplir su palabra. Y a veces Dios tiene que intervenir. Y lo hizo por cuidar de Sarai. Y si Dios no hubiera intervenido, yo me pregunto, ¿hasta dónde hubiera llegado el error de Abraham? Yo solamente quiero que entiendan, hermanos, que muchas veces el salirnos de la voluntad de Dios afecta a esos
que están cerca de ti. ¿Cuántas veces no les he dicho que tú y yo ya no vivimos para nosotros, vivimos para nuestros hijos y para nuestros nietos? El soldado dijo, ¡un enredo! Y el paracaídas de este soldado se enredó y el soldado tiró de la reserva y tristemente se le enredó y ese muchacho cayó al piso a su muerte. Todos corrieron. Se pararon alrededor del cuerpo muerto de ese soldado. Y todos estaban queriendo saber algo. ¿Alguien sabe? ¿Quién fue? ¿Quién fue el que empacó ese paracaídas? Pero no podían sacar el papelito de la mochila hasta que llegara el teniente, el capitán del batallón. El teniente fue donde la mochila y sacó el papel, lo abrió y leyó el nombre. Collinsworth, el amigo del pastor Hiles. Y el pastor Hiles, cuando contaba esta historia, decía que él recuerda las noches cuando Collinsworth se salía de las barracas y se iba al bosque atrás y gritaba y decía, ¡oh, Dios mío! ¡Si hubiera tenido más cuidado! ¡Oh, Dios mío! ¡Si hubiera tenido más cuidado! Tú y yo no sabemos a quién le estamos empacando la mochila. Mejor es que tengas cuidado. Tú te sales de la voluntad de Dios y es una cuesta abajo. El precio que pagamos. Señor, ya es hora de terminar.